Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S versus al Xiaomi Redmi Note 8. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente, si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las 4 lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para 2 tarjetas nano SIM, así como una tarjeta microSD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB.
El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada, por el contrario tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos, tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como PUBG Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles.
Con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 29, el Note 9S es como de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente, no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente, y especialmente en este precio. Para finalizar, contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo. Funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural.
Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. El Redmi Note 9S le gana al Redmi Note 8 en procesador y batería. Por su parte, el Redmi Note 8 le gana ampliamente al Redmi Note 9S en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM, almacenamiento, pantalla y cámara. Como puedes darte cuenta, Xiaomi con su nuevo dispositivo Redmi Note 9S viene trabajando de la mejor forma, con un diseño muy similar en cuanto a materiales de fabricación, pero con un funcionamiento un poco superior, si es comparado con el Redmi Note 8, claro está. Siento que cada vez mejoran un poco al momento en que lanzan nuevos terminales. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.